Argentina, un país que siempre se destacó por su riqueza agrícola, sus carnes, las pampas. ¿Quién se iba a imaginar que hoy estaríamos hablando de una crisis alimentaria? Lamentablemente, es la realidad que nos toca. Una realidad compleja, sin duda. Y para entenderla mejor, hoy nos vamos a sumergir en este informe de la Fundación Rosa Luxemburgo y el CES. Analiza cómo las políticas del gobierno de Milei en estos primeros 9 meses han impactado la producción, el acceso y el consumo de alimentos en Argentina. Me llama la atención cómo este informe utiliza un sistema de semáforo para evaluar las políticas. Verde para lo positivo, amarillo para lo neutro y rojo para lo perjudicial. Es una forma muy visual de comprender cómo lo que decide el gobierno se traduce en la vida cotidiana, ¿no? Totalmente. Y lo que más vemos en este semáforo, lamentablemente, son luces rojas. Por ejemplo, la caída del 11% en ventas de alimentos en supermercados durante los primeros 7 meses de gobierno. Pero esto no es solo un número, es el impacto real en las familias. Claro, porque detrás de esa cifra hay personas que ya no pueden llenar la olla. El informe dice que más de la mitad de los hogares argentinos se ven obligados a saltearse comidas por problemas económicos. Imagínate, un 30% de los adultos admitió haberlo hecho. Y en las familias que dependen del trabajo informal, la situación es aún más grave. Un 9% de los chicos se van a dormir con hambre. Es desgarrador. Y lo que agrava la situación es la disparidad. Mientras las empresas de alimentos registran ganancias récord, con aumentos de hasta un 1.300%, millones de argentinos luchan por acceder a una alimentación básica. ¿Te imaginas un guiso, un plato tan nuestro? Ahora cuesta un 150% más que antes. Es una locura. Es indignante realmente. ¿Y a qué se debe este aumento desmedido en el precio de los alimentos? El informe da alguna explicación. El informe identifica 111 políticas gubernamentales que directa o indirectamente afectan la producción y el acceso a los alimentos. Y la mayoría, lamentablemente, son catalogadas como perjudiciales. Por ejemplo, el mate cocido con leche y pan, ese desayuno tan común, aumentó un 147%. Lo que era accesible ahora se está convirtiendo en un lujo. Increíble cómo algo tan cotidiano se vuelve inalcanzable para muchos. Y hablando de políticas perjudiciales, el informe también menciona el desmantelamiento de la red de seguridad alimentaria. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Claro, programas como los comedores y las huertas comunitarias, que eran vitales para muchas familias, han visto sus recursos reducidos drásticamente. Espacios que brindaban no solo alimentos, sino un sentido de comunidad, están desapareciendo. Una pérdida enorme, sobre todo para los sectores más vulnerables. ¿Qué consecuencias está teniendo en las comunidades? ¿El informe da algún dato sobre el impacto real? Sí, claro. Organizaciones como la Cocina de los Cuidados reportan que el 57% de las familias que dependían de los comedores ahora reciben menos alimentos. Y Barrios de Pie estima que unos 15.000 espacios de apoyo alimentario comunitario han cerrado, un golpe durísimo para miles de familias. Terrible. Y por lo que entiendo, la estrategia del gobierno se está desplazando del apoyo comunitario hacia las transferencias directas individuales. ¿Es esto suficiente para cubrir las necesidades de la gente? Esa es una pregunta clave. Si bien las transferencias directas pueden ofrecer un alivio momentáneo, muchos expertos dudan de su efectividad a largo plazo. El problema de fondo es mucho más complejo. Requiere soluciones integrales que aborden las causas estructurales de la crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer? El informe propone alguna alternativa para garantizar la seguridad alimentaria en este contexto. El informe no se mete en soluciones concretas, pero sí señala un patrón preocupante, el sesgo de las políticas hacia la agricultura a gran escala y la exportación de commodities. Es decir, se beneficia a los grandes productores, a los exportadores, a menudo a expensas de los pequeños agricultores y la producción local. Es como si estuviéramos apostando a un modelo que deja de lado a los que siempre alimentaron al país. Y encima se suma la desregulación que mencionábamos antes, que alimenta la inflación, perjudica a los consumidores. Exactamente. Sin mecanismos de control, los precios se disparan y la gente no puede acceder a los productos básicos. Un ejemplo claro es la eliminación de la ley de góndolas, que buscaba promover la diversidad de productos en los supermercados. Si no me equivoco, esa ley obligaba a que hubiera productos de diferentes proveedores, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene su eliminación para los consumidores? Con la eliminación de esa ley, las grandes cadenas de supermercados tienen más libertad para elegir qué productos ofrecen. Y a menudo priorizan a las marcas más grandes, más rentables. Esto limita las opciones del consumidor, que termina pagando precios más altos y teniendo menos acceso a productos de pequeños productores o empresas locales. Es un círculo vicioso que termina perjudicando a todos, excepto a los grandes conglomerados. Y hablando de perjudicados, el informe también habla del debilitamiento de instituciones claves como el INAEFSI y el INTA. ¿Cuál es la importancia de estas instituciones? ¿Y qué significa su declive para la producción de alimentos en Argentina? El INAFSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, tenía un rol fundamental. Apoyaba a los pequeños productores.
Llegaba a zonas rurales de difícil acceso, brindaba asistencia técnica, capacitación, financiamiento a quienes realmente alimentan a gran parte de la población. Su debilitamiento con el despido de 900 trabajadores es una señal alarmante. Es como si estuviéramos dando la espalda a un sector que siempre fue clave para nuestra economía y nuestra identidad. ¿Y el INTA, cuál era su función? El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se encargaba de la investigación y desarrollo de tecnologías para el sector agropecuario. Su trabajo era fundamental para mejorar la productividad, la calidad y la sostenibilidad de la producción de alimentos en Argentina. El recorte de recursos y la falta de apoyo a estas instituciones muestran un claro desinterés por un modelo de desarrollo agrícola más inclusivo y sustentable. Y mientras desmantelamos instituciones que apoyan la producción local, la desregulación y la apertura indiscriminada de las importaciones también están golpeando a economías regionales que eran motores de desarrollo en sus provincias. El informe pone como ejemplo la producción de yerba mate. Exacto. La yerba mate, un producto tan nuestro, se ha visto fuertemente afectada por la desregulación. La apertura comercial y la eliminación de mecanismos de control de precios llevaron a una caída de más del 50% en el precio de la hoja verde, el precio que reciban los productores. O sea, los que trabajan la tierra, los que realmente producen, son los que más pierden en este esquema. Lamentablemente, sí. Y mientras el productor ve su ingreso reducido a la mitad, el precio al consumidor ha aumentado un 111% en el último año. Esto significa que la participación del productor en el precio final del producto ha pasado de un 12% a un mísero 5% y 8%. Un claro ejemplo de cómo las políticas actores benefician a unos pocos a costa del trabajo de muchos. Un escenario desalentador. Y no solo la yerba mate está sufriendo. El informe también menciona la eliminación del Fondo Fiduciario para la recuperación de la actividad ovina, que apoyaba a los productores de ovejas, especialmente a los pequeños productores familiares. Otro ejemplo de cómo se está desmantelando el apoyo a la producción local. La eliminación de este fondo deja a los productores sin recursos para mejorar su producción, acceder a tecnología o comercializar sus productos de manera más eficiente. Es una señal más de que el modelo actual prioriza la concentración y la exportación por encima de la diversificación y el desarrollo regional. Y todo esto tiene un impacto directo en el empleo, por supuesto. El despido de 900 trabajadores del INAFSI no solo afecta a esas familias, sino que también debilita las economías regionales, donde el instituto tenía presencia. Sin duda. El INAFSI tenía presencia en 22 provincias, llegando a los pequeños productores en zonas rurales donde el Estado a menudo está ausente. Su desmantelamiento no solo impacta en la producción de alimentos, sino que también tiene consecuencias sociales y económicas a nivel local. Es un golpe al desarrollo rural y a la posibilidad de generar empleo genuino en el interior del país. Volviendo al tema de la ley de góndolas, mencionábamos antes que su eliminación reduce la variedad de productos disponibles para el consumidor. Pero, ¿qué otras consecuencias negativas podemos destacar? Bueno, además de la menor variedad, la eliminación de la ley de góndolas también puede contribuir a un aumento de precios. Al tener menos opciones, el consumidor está más expuesto a la fijación de precios por parte de las grandes cadenas de supermercados. Además, la ley buscaba promover la participación de pequeños y medianos productores, cooperativas y empresas regionales en los supermercados, lo que generaba un mercado más justo y competitivo. Es decir, la eliminación de esta ley no solo afecta al consumidor, sino que también debilita a los pequeños productores que ya estaban en una situación vulnerable. Exactamente. Y esto se agrava aún más con la eliminación de otros mecanismos de control de precios, como la ley de abastecimiento, que permitía al Estado intervenir en casos de especulación o escasez. Sin estas herramientas, los consumidores quedan a merced del mercado, sin protección alguna ante los aumentos de precios. Y como si todo esto fuera poco, el informe también menciona que se ha debilitado la ley de etiquetado frontal, una herramienta fundamental para promover la alimentación saludable. ¿Qué ha sucedido con esta ley? Si bien la ley de etiquetado frontal sigue vigente, se ha eliminado su componente educativo en las escuelas. Es decir, ya no se implementarán programas de educación alimentaria en las escuelas para concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia de una alimentación saludable. Es una lástima, porque la educación alimentaria es clave para prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación. Totalmente de acuerdo. La alimentación saludable no solo es un derecho, sino que también es una inversión en salud pública. La eliminación de este componente educativo envía un mensaje preocupante sobre las prioridades del gobierno actual. Frente a este panorama tan desalentador, la pregunta que surge es, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna luz al final del túnel?
A pesar de la gravedad de la situación, el informe destaca algunos puntos positivos. Por ejemplo, las transferencias directas a través de programas como la Asignación Universal por Hijo, IUH, la Asignación Universal por Embarazo, IUE, y el programa de los 1000 días han logrado superar la inflación, lo que significa que al menos están intentando proteger a los sectores más vulnerables. Es un alivio saber que, al menos, se está intentando proteger a quienes más lo necesitan. Pero, ¿son suficientes estas medidas para revertir la crisis alimentaria? Las transferencias directas son importantes para paliar la situación de pobreza, pero no son una solución mágica. El problema de fondo es la falta de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo. Mientras no se ataque la raíz del problema, la crisis alimentaria seguirá profundizándose. Entonces, ¿qué otras alternativas existen? El informe menciona la importancia de la resistencia y la organización social. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro. El informe, aunque no propone soluciones, sí resalta el rol de la sociedad civil. En la defensa del derecho a la alimentación, habla de la organización popular, de crear redes de apoyo, de construir alternativas desde abajo. O sea que frente a la inacción o las políticas perjudiciales del gobierno, la gente se organiza para resistir y buscar soluciones por su cuenta. Exactamente. Y vemos esto en el surgimiento de iniciativas como ollas populares, huertas comunitarias, ferias de productores, grupos de compra comunitaria, entre otras. Espacios de solidaridad, de autogestión, donde la gente se une para afrontar la crisis y construir un modelo más justo y sostenible. Es inspirador ver cómo la gente se une para hacer frente a la adversidad, ¿no? Es como si se reactivara esa fuerza colectiva que siempre nos caracterizó. Totalmente. Y no solo se trata de cubrir necesidades básicas, sino también de generar conciencia, fortalecer los lazos comunitarios, recuperar el control sobre nuestro sistema alimentario. Es una forma de resistencia activa frente a un modelo que nos quiere convertir en meros consumidores. Y hablando de resistencia, ¿qué pasa a nivel político? ¿Hay alguna oposición a estas políticas que están profundizando la crisis? Por supuesto. Diversos sectores políticos, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos han alzado su voz para denunciar el impacto negativo de estas políticas. Se han presentado proyectos de ley alternativos, se han organizado movilizaciones, protestas, se ha interpelado al gobierno. La lucha por el derecho a la alimentación se está dando en múltiples frentes. Me parece fundamental que haya una respuesta desde la sociedad, que la gente no se quede callada. Sin duda, el silencio es cómplice. Y en este caso, el silencio significa hambre. Es necesario seguir denunciando, exigiendo políticas que garanticen el acceso a una alimentación adecuada para todos y construyendo alternativas desde la base. Y creo que este informe nos deja una enseñanza. La crisis alimentaria no es un fenómeno natural, no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas. Totalmente de acuerdo. Si un país como Argentina, con su enorme potencial productivo, está sufriendo una crisis alimentaria de esa magnitud, es porque hay un modelo económico y político que la está generando. Es una llamada de atención para todos. No podemos naturalizar el hambre. No podemos aceptar que en un país que produce alimentos para millones haya gente que no tiene para comer. Exacto. Y como ciudadanos tenemos la responsabilidad de informarnos, de reorganizarnos, de exigir a nuestros representantes que implementen políticas que prioricen el bienestar de la gente, que garanticen el derecho a la alimentación, que apuesten por un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y sostenible. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu análisis con nosotros. Realmente nos ha ayudado a comprender la complejidad de esta crisis. El placer fue mío. Y a vos que nos escuchás, te invitamos a seguir reflexionando sobre este tema. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar para contribuir a un sistema alimentario más justo? ¿Cómo podemos ser parte de la solución? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.